Bienvenidos al podcast del CCN Mexico Report, ofreciendo una lectura sobre los acontecimientos legales, empresariales y políticos de México, presentado por el despacho internacional Cashot Cavazos Newton. El contenido presentado es para fines informativos y educativos únicamente y no debe entenderse como asesoría legal. Termómetro político. El fenómeno Xochitl. Desde estos días hasta todo el año de 2024, el tema central de México será la política. El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo elecciones en México. Se espera que acudan 98 millones de electores para elegir a la próxima presidenta de México, 500 diputados y 128 senadores que integrarán el Congreso de la Unión, además de 8 gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, así como numerosos ayuntamientos en el país. Hablamos de más de 20,000 cargos de elección que estarán en disputa. Lo más notorio ha sido el proceso de selección de los candidatos al cargo de presidente de la República. Morena, el partido en el gobierno, después de un proceso que se resolvió con encuestas, decidió que su candidata será Claudia Sheinbaum, quien había renunciado para contender en este proceso primario a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por la oposición, después de que un número amplio de aspirantes fue dejando libre el camino, el Frente Amplio por México, integrado por 3 partidos, el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, decidieron que la senadora Xochitl Gálvez sería la candidata opositora a la presidencia. De manera inesperada surgió esta candidatura después de un incidente en que no se le permitió el acceso a Palacio Nacional para participar en las conferencias matutinas que todos los días celebra el presidente para informar de acontecimientos y dar la opinión del gobierno sobre los más variados asuntos. La negativa a su participación en la conferencia mañanera, como son conocidas coloquialmente estas reuniones, a pesar de contar con una orden judicial, un amparo, para participar, fue la bujía que encendió el interés nacional por Xochitl. Además de tener un indudable carisma y simpatía, Xochitl suele trasladarse por las calles de la ciudad en bicicleta. Cuenta con una serie de atributos que la harán una fuerte candidata a contender con Claudia Sheinbaum, de manera que México tendrá presidenta cualquiera que sea el resultado de la elección. Xochitl es indígena, de origen muy humilde, estudiante de ingeniería en la UNAM, se convirtió en una empresaria exitosa y tuvo acceso a la política cuando el presidente Vicente Fox aceptó la recomendación de un grupo de buscadores de cerebros que la propuso para que ocupara el Instituto Nacional Indigenista, donde realizó una notable labor, ya que fue alcalde en una de las alcaldías de la Ciudad de México y su experiencia en el Senado le abrió otra ventana política. Franca, abierta, exitosa y valiente, será una candidata que tendrá la adhesión de millones de mexicanos para enfrentar a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. 300 palabras. México emergente de China, nearshoring. En el béisbol, los bateadores emergentes son muy importantes, pues deciden los partidos. En política económica internacional, existen los países emergentes. México es país emergente debido al aumento de su mercado financiero, al número de tratados de libre comercio, destacando el TEMEC, además de la variedad de sus fuentes de ingresos. No existe ningún país tan ligado a Estados Unidos, de manera que cuando llegue la recuperación económica, México será el más beneficiado simplemente por ser el país emergente más integrado a la economía estadounidense. La oportunidad de México se presentó a partir de 2018, en que Estados Unidos impuso tarifas a bienes producidos en China, a lo que siguió las disrupciones de las cadenas de suministro debido a la pandemia, lo que alteró el mercado internacional y el flujo de inversiones. Las cifras son elocuentes. En los primeros 4 meses de 2023, el comercio total de bienes manufacturados entre México y Estados Unidos alcanzó 234.2 mil millones de dólares. La importación de bienes mexicanos a Estados Unidos llegó a 157 mil millones de dólares.
lo que significa 157 billones en la terminología estadounidense. Y las exportaciones de bienes estadounidenses a México alcanzaron 107 mil millones de dólares. Otra vez, 107 billones. El comercio entre México y Estados Unidos en estos 4 meses de 2023 fue de 15.4% del comercio internacional de Estados Unidos. La porción con Canadá fue un poco menor, 15.2%, y la correspondiente a China notablemente menor, 12%. La industria automotriz es un componente clave. La estrategia es simple pero eficiente. Una planta estadounidense produce un bien intermedio que exporta a México, en donde se convierte en parte del proceso de ensamblado, antes de que el producto final, el automóvil, sea exportado a Estados Unidos. Estas son buenas noticias y reflejo de lo acertado del TEMEC y de la posición privilegiada de México, además de otras ventajas, entre ellas ubicación geográfica y la mano de obra capacitada y competitiva. Cesión de derechos de la demanda eléctrica como reto para el nearshoring en el norte de México, por Omar López. En los últimos meses se ha observado en México un incremento en las cesiones de derechos de la demanda eléctrica, KBAs, en el contexto del nearshoring. Para los efectos de este artículo, un KBA es la unidad que mide la capacidad de transformación de voltaje necesaria para recibir un suministro eléctrico seguro y confiable. Esto es importante porque cada vez más usuarios finales demandan capacidad de transformación para aplicarse en los circuitos eléctricos donde se encuentran parques y naves industriales. No es de extrañar entonces el crecimiento en las cesiones de KBAs en el marco del fenómeno de la relocalización. Existe gran demanda de KBAs y sin embargo hay escasez de capacidad en la infraestructura eléctrica. Para este equipo de cesiones existe un modelo vigente de convenio emitido por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, justo 2 meses antes de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica. Este modelo se denomina Convenio para la Cesión de Derechos de la Demanda Eléctrica en Servicios de Media Tensión. Dada su fecha de emisión, en este modelo persiste la terminología del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones, publicado en 1998 y que continúa vigente en estos casos. Bajo el modelo de convenio de cesión mencionado, CFE comparece como propietaria de la infraestructura de distribución y transformación. Por otra parte, el 22 de marzo de 2018 se publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, el anteproyecto que pretendía establecer las disposiciones administrativas de carácter general en materia de aportaciones. Hasta el 26 de agosto de 2022 ya se habían presentado una docena de comentarios a dicho proyecto, pero el último movimiento en el expediente fue la solicitud de baja del mismo. Posteriormente, la CRE inició una nueva consulta pública en la CONAMER a partir del 9 de diciembre de 2022, donde se han recibido algunos comentarios hasta el 21 de julio de 2023. En este escenario, lamentablemente no existe en la actualidad un procedimiento debidamente regulado para la cesión de KBAs, lo cual provoca que estos trámites se vuelvan muy largos y provoquen grave incertidumbre. Además, en los procedimientos de conexión de nuevos centros de carga, así como incrementos de cargas existentes, los desarrolladores de parques industriales están teniendo que realizar importantes inversiones en líneas de conducción y subestaciones, mientras que la CFE no ha invertido en los últimos años de manera suficiente en estos rubros. Se tiene información de que en la zona de distribución de Apodaca, el precio del KBA llega a rondar los $350 y en la zona de Tijuana hasta $500, lo cual destaca en comparación con el publicado en el catálogo de precios de CFE, que sirve como parámetro para la adquisición de KBAs y cuyo valor ronda los $125. Esperamos entonces que, por un lado, la CRE finalmente establezca
un procedimiento regulado pero dinámico para que la capacidad de transformación de voltaje pueda ser cedida con agilidad y certidumbre entre usuarios finales y, por el otro, que CFE ejerza a cabalidad su mandato como prestador exclusivo de los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante nuevas inversiones que permitan a México maximizar el aprovechamiento del potencial que ofrece el nearshoring. La carta de intención para proyectos inmobiliarios, por Jorge Ojeda y Abel Quesada. Con motivo del efecto en México del llamado nearshoring, el mercado industrial inmobiliario ha visto un aumento en la demanda de espacios industriales para adquisición y arrendamiento, provocando así un mercado de vendedores y arrendadores. La limitada disponibilidad en condiciones idóneas para ciertos proyectos ha ocasionado un aumento significativo en el precio por metro cuadrado de tierra y de naves industriales existentes y en construcción, lo que ha motivado cambios en las dinámicas de negociación de nuevos proyectos de compra de inmuebles y en las renovaciones de contratos de arrendamiento. El uso de una carta de intención, también conocida como Letter of Intent o LOI, constituye una herramienta útil para la posterior implementación legal de una manera más ágil y funcional. Por ello es importante entender mejor la naturaleza legal de la carta de intención en México. En el derecho sajón, en principio, la carta de intención no es vinculante para las partes, pero sí conlleva un principio de buena fe en la negociación con base en los entendimientos preliminares ahí contenidos. En México, en general, la carta de intención no está regulada en la legislación civil, por lo cual, siguiendo las reglas de interpretación de los contratos, en principio le aplicarían las reglas generales de los contratos y en particular las disposiciones del contrato con el que tenga más analogía. Es importante establecer con claridad qué partes de la carta de intención son vinculantes y cuáles no lo son, precisamente para evitar que sea considerada un contrato de promesa en el cual las partes ya han acordado los términos del contrato definitivo, el cual queda sujeto a celebrarse en un tiempo determinado. O bien, que sea considerada como un contrato definitivo por contener el acuerdo de voluntades claro y preciso del contrato. Por lo anterior, es común establecer en la carta de intención que la misma no es vinculante, salvo por ciertas secciones específicas, como son confidencialidad y exclusividad de negociación, y establecer un plazo de negociaciones de buena fe entre las partes para buscar alcanzar un acuerdo y celebrar el contrato deseado. Algunos aspectos que comúnmente se establecen en una carta de intención respecto de transacciones inmobiliarias son los siguientes: plazo de vigencia, identificación sencilla del inmueble, precio pretendido, expectativas, disponibilidad y acceso de servicios, agua, drenaje, electricidad, gas, etc. Uso pretendido, periodo de auditoría legal, due diligence, para que el comprador o arrendatario realice su investigación del inmueble, confidencialidad de información que se proporcionen las partes y el plazo de dicha confidencialidad, exclusividad de negociación con el retiro temporal de la comercialización del inmueble durante el tiempo de vigencia del LOI, aspectos o cláusulas vinculantes y no vinculantes y tribunales competentes para el caso de disputa, en especial por las disposiciones vinculantes. La carta de intención es una buena oportunidad para establecer aquellos aspectos esenciales de negocio que motivan a las partes a entablar negociaciones formales y que ameritan seguir avanzando en la expectativa de alcanzar un acuerdo comercial y legal. No obstante, como se ha mencionado, en México es indispensable establecer con precisión aquellos aspectos vinculantes y no vinculantes, a efecto de evitar que la misma pueda ser considerada como contrato de promesa o contrato definitivo. Gracias por acompañarnos en esta edición del podcast del CCN Mexico Report. Suscríbase al boletín del CCN Mexico Report a través de www.ccn-law.com.
El contenido presentado se encuentra protegido por derechos de autor en 2023 por Kesho Cavazos en Newton LLP. Derechos reservados.